que Heli Cantino les ha hecho, porque evidentemente que es un día bastante pesadito, pero indudablemente yo creo que más pesado que el día, pesa más en nuestras conciencias el recuperar la historia real para nuestro pueblo, porque lamentablemente los argentinos nos han educado de relato en relato, y lamentablemente los relatos han sido elaborados por aquellos que han traicionado a los intereses nacionales, que han traicionado a los intereses de nuestro pueblo, que han priorizado los intereses personales, el beneficio personal, por encima justamente del bien común y del interés nacional. Indudablemente que Caseros, en un país que conociera realmente su historia, y la fecha del 3 de febrero no podrían ser nunca el nombre de distritos municipales como existen en la provincia de Buenos Aires, donde hay, como todos sabemos, un importante partido del 3 de febrero, y hay una localidad que se llama Caseros. Yo, que por mi profesión he recorrido el mundo, en ningún país he visto ciudades o distritos que lleven el nombre de derrotas, como fue la derrota de Caseros. Tenemos necesariamente en esta charla, no me gusta hablar de conferencias porque entiendo que lo fundamental es establecer la posibilidad de una comunicación, de una comprensión, más que estar leyéndoles detalles que no hacen a la cuestión, sino tratar de poner el eje en la comprensión de la situación del mundo, de la región, del Río de la Plata, de nuestra Confederación Argentina, en la década del 40 e inicios de la década del 50 del siglo XIX. Todos ustedes recordarán que a partir del desembarco en la isla de Martín García en 1840, pese a la denodada resistencia de Jerónimo Costa, la heroica resistencia de Jerónimo Costa, trae aparejado, y esto siempre lo recordaba Pepe Rosa, ese gran historiador, pilar, que fuera presidente de este instituto, la llegada de un señor Mitre que escribió un poema diciendo: finalmente cayó la bandera del tirano y flamea en su lugar la tricolor de la libertad, que era la bandera de Francia. Este fue el poema que Bartolomé Mitre escribió cuando acompañó a las tropas francesas a la toma de Martín García. Esto fue recuperado gracias a uno de los cancilleres y ministros de Relaciones Exteriores más brillantes de todas las épocas de nuestra historia, que fue Felipe Arana. El Tratado Arana-Macó es el tratado donde Francia, una de las principales potencias coloniales del siglo XIX, reconoció la soberanía argentina en la isla de Martín García. Fue uno de los primeros grandes triunfos diplomáticos de la Argentina. En esa década del 40, Francia se instalaba en el norte de África, Inglaterra dominaba el comercio mundial, manejaba a la corte brasileña a partir de Lord Strangford, el embajador británico en esa época en Río de Janeiro, y realmente el único país que defendía la causa americana era la Confederación Argentina de don Juan Manuel de Rosas. No es por casualidad que en todos los diarios norteamericanos
ya en la década del 30, cuando se referían a Rosas, hablaban del gran americano. Los diarios de los Estados Unidos de Norteamérica, el gran americano. Y fíjense ustedes que ante la protesta diplomática que Rosas hace cuando los norteamericanos llegan a las Malvinas un año antes de la invasión inglesa, los norteamericanos se retiran reconociendo la soberanía argentina. Lamentablemente parece que a muchos diplomáticos y a muchos políticos actuales se les ha olvidado este pequeño detalle, que antes de que desembarcaran los ingleses se habían instalado los norteamericanos que tuvieron que retirarse ante la protesta diplomática de Juan Manuel de Rosas ante el gobierno norteamericano, reconociendo la soberanía argentina. Ahora bien, Estados Unidos ya en el siglo XIX reconocía la soberanía argentina. Sin embargo, este es un argumento que no se escucha en ningún foro internacional ni a través de ninguna red de comunicación en este mundo tan intercomunicado que nos toca vivir. Lo cierto es que aquella década del 40, como todos ustedes recordarán, estuvo signada por un enfrentamiento con las dos potencias mundiales coloniales más importantes del mundo. Y sin embargo, todos los enfrentamientos, pasando por aquella gloriosa batalla de la Vuelta de Obligado, que fue perdida en términos militares, pero que significara el reconocimiento del propio Sullivan cuando escribió en su libro de bitácora que nunca había presenciado semejante heroísmo por parte de sus adversarios, en aquella batalla de la Vuelta de Obligado, donde por primera vez en el mundo se utilizaron los cañones a paisán, cañones que no tiraban bolas de hierro, sino que lanzaban granadas de fragmentación que al estallar producían enormes daños materiales en la tropa argentina comandada por Mansilla. También le dimos el escarmiento cuando, pese a romper las cadenas, tuvieron que bancarse el tonelero, el quebracho, y lo cierto es que finalmente tuvieron que venir a firmar en Buenos Aires la paz y el desagravio al pabellón argentino. Los tratados, el primero, el de Arana-Macó, Arana-Valeski, Arana-Lepredour, Arana-Southern. Valeski era hijo de Napoleón Bonaparte, el que vino a negociar acá. Era hijo de María Valesca, que fue mujer de Napoleón Bonaparte, el conde Valeski. Eran la primera línea de la diplomacia europea y venían acá a firmar la rendición y el reconocimiento de la soberanía argentina de los ríos interiores. Indudablemente, la situación continental, ya desde 1836, con un apoyo no muy encubierto que don Juan Manuel le dio a los farroupilhas, que fueron aquellos que se levantaron en el estado del Río Grande, el actual estado del Río Grande do Sul, para integrarse como gauchos que eran y que siguen siendo a la Confederación Argentina. No funcionó este levantamiento, pero Brasil, que ya había tomado conciencia de las armas argentinas en la batalla de Ituzaingó, donde fue derrotado aquel formidable ejército brasileño y alemán, porque había tropas prusianas también que combatieron en aquella batalla. En la historia de Brasil, la derrota de Ituzaingó
considera que tiene como revancha militar la batalla de Caseros. A ver, ¿cómo es posible que Brasil considere a Caseros la revancha de Ituzaingó? Lo vamos a analizar rápidamente. Justo José de Urquiza se le había confiado la jefatura del Ejército de Operaciones, que era justamente el ejército que tenía preparado la Confederación Argentina para la lucha con Brasil, porque el Ejército Nacional, al mando de Oribe, estaba sitiando a Montevideo, defendida por Rivera, con el apoyo de los franceses y los ingleses. Esa plaza sitiada de Montevideo, la mayor dificultad que tenía era una dificultad alimentaria. ¿De dónde alimentaban a ese pueblo y a las tropas inglesas y francesas que estaban en el puerto de Montevideo? Justo José de Urquiza, que siempre fue un hombre de un espíritu, yo diría, bastante feudal más que federal, ya que su relación con las mujeres era una relación justamente de abuso y de uso. Recordemos que tuvo que reconocer 180 y tantos hijos naturales en el Congreso de Santa Fe. Pero además que utilizaba el poder político que tenía para su beneficio personal. Él tenía un socio que era un catalán que se llamaba Antonio Cuyàs i Samper, que había sido corsario, y este catalán le había planteado a Urquiza qué buen negocio sería llevar ganado en pie, recostado sobre la margen del Uruguay, del río Uruguay, saliendo del sur de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, y llevar ganado a la plaza sitiada de Montevideo, plaza sitiada por el Ejército Nacional al mando de Oribe. Por supuesto que la idea fue apoyada inmediatamente por Urquiza, pero Urquiza también le dijo: ¿y por qué no aprovechamos que es una plaza sitiada para vender oro más caro que lo que se puede vender dentro de la Confederación? Y el catalán Antonio Cuyàs i Samper, este viejo corsario catalán, llevaba en balleneras el ganado y oro. Pero claro, Urquiza también ignoraba, no porque lo desconociera, que desde 1835 don Juan Manuel de Rosas había establecido la ley de aduana, que establecía la política de protección a la industria y prohibía la salida de oro de la Confederación Argentina. Gracias a esa ley de aduanas comenzó a desarrollarse toda la industria textil en Santiago del Estero, en Córdoba y fundamentalmente en Mendoza todo lo que era la industria de carruajes. Ya en la década del 50 la Argentina exportaba a Nueva Orleans todos los carruajes que usaban las galeras elegantes que paseaban por la ciudad de Nueva Orleans, eran fabricadas en Mendoza. Eso gracias a la ley de aduana de 1835, que por supuesto violaba Urquiza. Urquiza había demostrado una tremenda ferocidad en las últimas batallas, como Laguna Limpia, Potrero de Vences, donde a los vencidos nunca les reconocía ni siquiera el derecho a la sobrevida.
lanceaba, mataba, empalaba. Era realmente un hombre muy sanguinario. Y tengan esto presente por algo que después vamos a ver. Cuando le llega la información a Juan Manuel de Rosas que están yendo balleneras por el río Uruguay hasta Montevideo, llevando ganado a la plaza sitiada por el Ejército Nacional, inmediatamente manda un bergantín para impedir el tráfico irregular, como diría uno de los hijos de Urquiza, Diógenes. Bueno, les decía que cuando se entera de este contrabando y esta violación de la ley de aduanas que realizaba Urquiza junto a su socio, el corsario catalán Antonio Cuyás y Samper, lo interrumpe enviando un bergantín y confiscando el ganado que se llevaba hacia la plaza de Montevideo. Diógenes de Urquiza, hijo de Justo José, le va a mandar una carta a Rufino de Elizalde, hombre muy próximo a Palermo y muy amigo de la hija, de Manuelita, de la hija del restaurador. Esta carta, que reproduce en un magnífico estudio que realiza José María Rosa, le dice que bueno, que este tráfico irregular que realizaba su padre, que tuviera en cuenta la gloria federal de Laguna Limpia, de India Muerta, de Potrero de Vences. Bueno, Rufino de Elizalde se lo comenta a Manuelita, y Manuelita lo habla y lo lleva a Rufino de Elizalde ante don Juan Manuel. Y don Juan Manuel obviamente que no acepta ese tráfico irregular, porque estaba perjudicando a la economía de la Confederación Argentina, pero que además significaba una traición al propio Ejército Nacional al mando de Oribe, que estaba tratando de recuperar Montevideo. Bien, este fue el motivo, el negocio de Justo José de Urquiza, que fue la base de las conversaciones que Antonio Cuyás y Samper